La puerta se cerró, no con ruido, sino con traición. Alejandro Beltrán lo escuchó todo desde la sombra. Su nombre, su herencia, su muerte planeada como si ya no existiera. Horas después, su coche ardía en la carretera. Las noticias lo daban por muerto. Su esposa lloraba frente a las cámaras, mientras sonreía por dentro. Pero nadie vio al hombre que despertó lejos del lujo, herido, solo, mirando unas manos desconocidas que le salvaron la vida. Alejandro no murió esa noche. Lo enterraron vivos. Y lo que hizo después es algo que nunca debió descubrirse. Alejandro Beltrán siempre entraba a su casa sin hacer ruido. No porque temiera despertar a alguien, sino porque sabía que nadie lo esperaba. El mármol frío del suelo reflejaba su silueta impecable. Traje oscuro, reloj caro, hombros rectos. Un hombre que, visto desde fuera, lo tenía todo. Empresas, poder, respeto. Pero al cerrar la puerta, ese mundo quedaba atrás, y solo quedaba el silencio. Un silencio pesado, lleno de cosas no dichas. ¿Ya llegaste?, preguntó una voz desde el salón, sin mirarlo. Verónica estaba sentada en el sofá, el móvil en la mano, las piernas cruzadas con elegancia. Ni una sonrisa, ni un gesto de alivio. Sí, respondió Alejandro. Ha sido un día largo. Ella asintió, distraída, como si hablara con un desconocido. Ese fue el primer pequeño golpe de la noche. Sutil, casi invisible, pero constante. Alejandro dejó las llaves sobre la mesa de cristal. El sonido fue seco, demasiado fuerte en una casa tan grande. Durante un segundo pensó en decir algo más, preguntar cómo había ido su día, intentar salvar lo poco que quedaba, pero no lo hizo. Hacía años que las palabras se le quedaban atascadas en el pecho. Subió las escaleras despacio. Desde el pasillo escuchó una risa infantil. Se detuvo. Era Lucas. Asomó la cabeza por la puerta entreabierta. Su hijo estaba en la cama, rodeado de juguetes, hablando solo mientras movía un cochecito. «Papá», dijo Lucas al verlo. «¿Vienes mañana a mi partido?» Alejandro sonrió. Una sonrisa cansada, pero sincera. «Claro que sí», respondió. «No me lo perdería». Lucas asintió, satisfecho, pero algo en sus ojos mostraba duda. No era la primera promesa. Alejandro lo sabía, y esa duda fue otro golpe, más profundo. Cuando salió de la habitación, el teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de su socio, Javier. «Tenemos que hablar. Esta noche». Alejandro frunció el ceño. No era habitual. Bajó de nuevo al salón. Verónica ya no estaba. Solo quedaba el eco de su perfume caro. El despacho estaba al fondo de la casa. Allí, entre paredes de madera oscura y cuadros caros, Alejandro se sentía fuerte. Seguro, era su territorio. Cerró la puerta y marcó el número. «¿Qué ocurre?», preguntó sin rodeos. «Nada por teléfono», respondió Javier. «Mejor en persona. Mañana». Alejandro colgó con una sensación extraña en el estómago. Una incomodidad que no supo explicar. Se sirvió un whisky, pero no lo bebió. Miró su reflejo en el cristal de la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, no vio poder. Vio cansancio. Esa noche apenas durmió. A la mañana siguiente, el despacho estaba lleno. Demasiado lleno. Javier estaba allí. También otros socios. Y Verónica. «¿Qué significa esto?», preguntó Alejandro, de pie. Nadie respondió de inmediato. Se miraron entre ellos, incómodos. Javier carraspeó. «Alejandro, creemos que ha llegado el momento de hacer cambios». «¿Cambios?», repitió él. «¿De qué estás hablando?». Verónica se levantó. Caminó despacio hacia la mesa. Su voz era calmada. Demasiado calmada. «Has tomado malas decisiones», dijo. «Estás agotado. No ves claro. Es por tu bien y por el de todos». Alejandro la miró como si no la reconociera. «¿Mi bien?», preguntó. «¿Desde cuándo te preocupa eso?». Un silencio incómodo llenó la sala. Javier bajó la mirada. Otro socio evitó cruzar los ojos con Alejandro. Esa fue la primera grieta real. La que dolía. «Quieren sacarme», dijo Alejandro, entendiendo por fin. «¿Es eso?». Nadie lo negó. «No es personal», añadió Javier. «Es negocio». Alejandro sintió como algo se rompía dentro de él. No gritó. No golpeó la mesa. Solo respiró hondo. «Quiero hablar a solas con mi esposa», dijo. Verónica dudó un segundo, pero aceptó.
Salieron al pasillo. Allí, lejos de las miradas, Alejandro habló en voz baja. ¿Desde cuándo? Preguntó. Desde hace tiempo, respondió ella. Esto ya no funciona. Ni el negocio, ni nosotros. Podríamos arreglarlo, dijo él. Siempre se puede. Verónica lo miró con frialdad. No, respondió. No esta vez. Ese no fue definitivo. Sin gritos, sin lágrimas. Peor aún, esa tarde, Alejandro salió antes de lo habitual. No quería volver a casa. No quería enfrentar las miradas. Condujo sin rumbo durante horas. La ciudad quedó atrás. Los edificios dieron paso a carreteras vacías. Al caer la noche, recibió un mensaje. Necesitamos que firmes unos papeles. Mañana. Es urgente. No respondió. El cielo empezó a cubrirse de nubes. La lluvia cayó de repente, fuerte, violenta. Alejandro apretó el volante. Pensó en Lucas, en la promesa de partido, en todo lo que había sacrificado por llegar tan alto. Y entonces, algo pasó. Un coche apareció de la nada. Un destello de luces. Un giro brusco. El mundo se volvió ruido. Fuego, metal retorcido. El impacto fue seco. Definitivo. Todo quedó en negro. Cuando volvió a abrir los ojos, no había lujo. No había despacho. No había traje limpio. Solo dolor. Un dolor profundo que le atravesaba el cuerpo. Intento movers. No pudo. Escuchó una voz. Lejana, temblorosa. Tranquilo, no se mueva. Una mujer estaba inclinada sobre él. Ropa sencilla. Manos manchadas de sangre que no parecía ser suya. Ojos llenos de miedo. Y de algo más. Compasión. ¿Dónde estoy? Susurró Alejandro. En la carretera vieja, respondió ella. Su coche está ardiendo. Alejandro intentó girar la cabeza. Vio las llamas a lo lejos. El humo, el caos. Mi nombre, murmuró. Llame a alguien. Soy Alejandro. La mujer negó con la cabeza. No diga nada, dijo. Concéntrese en respirar. Y entonces, antes de perder el conocimiento, Alejandro escuchó una sirena a lo lejos. Y una frase que lo heló por dentro. Dicen en la radio que el conductor probablemente no sobrevivió. Oscuridad. Horas después, en la ciudad, las noticias se repetían en todas las pantallas. Trágico accidente. Muere el empresario Alejandro Beltrán. Verónica lloraba frente a las cámaras. Javier bajaba la cabeza con gesto solemne. Nadie dudaba. Para el mundo, Alejandro estaba muerto. Pero en una casa humilde, lejos de todo, un hombre respiraba con dificultad. Herido, solo, despojado de su nombre, y sin saberlo aún, acababa de perderlo todo. La primera luz del amanecer entró por las pequeñas rendijas de la habitación. Alejandro despertó lentamente, el cuerpo aún adolorido, la cabeza pesada. Todo era extraño, demasiado silencioso para alguien que había pasado toda la vida rodeado de lujo, de voces que lo adulaban y de decisiones que pesaban toneladas. La casa era pequeña, sencilla, y estaba llena de vida humilde. Una mujer moviéndose con cuidado para no despertar a los niños, el olor a pan recién hecho, un perro que dormitaba al sol. Era un mundo que Alejandro no conocía, pero que de alguna manera le resultaba acogedor. Clara estaba allí, sentada a su lado, mirándolo con ojos que parecían leer cada pensamiento. Sin palabras, solo lo observaba. Alejandro sintió algo que no sentía desde hace años: vulnerabilidad. No poder controlar todo, no poder imponer su voluntad. Y, sin embargo, había calma. No había mentiras, ni traiciones inmediatas. Solo cuidado, atención, humanidad. ¿Dónde estoy?, preguntó, con la voz rasgada. Estás a salvo, respondió Clara. Te trajimos aquí. No podía dejar que muriera solo en la carretera. Alejandro cerró los ojos un momento, intentando asimilarlo. La carretera, el fuego, la traición de Verónica y Javier, todo se mezclaba en su mente como un torbellino. Cada recuerdo le dolía, pero también enseñaba algo que nunca había aprendido, que no todo podía comprarse ni controlarse. Intentó levantarse, pero un dolor agudo en su costado lo hizo retroceder. Clara lo sostuvo con firmeza. La sorpresa en sus ojos se mezclaba con algo más profundo, algo que Alejandro no podía identificar aún. Era como si ella supiera que,
Aunque su cuerpo estuviera roto, había algo en su interior más fracturado que necesitaba reparación. Los niños entraron al cuarto con curiosidad, observando al extraño que no parecía pertenecer a su mundo. Alejandro le sonrió débilmente, y por primera vez en mucho tiempo, sintió un deseo genuino de proteger a alguien que no llevaba su sangre, ni su apellido, ni su dinero. Esa sensación le resultó extraña, casi aterradora, pero también liberadora. Mientras desayunaban juntos, Clara habló de la vida de su familia, de cómo su madre estaba enferma, de cómo cada día era una lucha para poder mantenerlos a salvo y con comida en la mesa. Cada palabra era un recordatorio silencioso de que Alejandro había vivido su vida en jaula dorada, preocupado solo por cifras y contratos, mientras personas como ellos sobrevivían con dignidad y esfuerzo. La injusticia era brutal, y Alejandro lo sentía en el pecho, como un golpe que no podía esquivar. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y la lluvia continuaba cayendo, Alejandro caminó solo hacia el pequeño porche. La soledad de la oscuridad lo enfrentó a sus propios fantasmas. Cerró los ojos y recordó a Verónica, la sonrisa falsa, las promesas vacías. Recordó la traición de sus socios. Y entonces, por primera vez, entendió algo que nunca antes había querido aceptar. Había sido ciego, pero no por culpa del mundo, sino por su propia arrogancia. Su riqueza lo había aislado de lo verdadero, de lo humano. De repente, un ruido lo hizo girar. En la oscuridad vio a Javier, escondido entre los arbustos. Alejandro no podía creer lo que veía. El hombre que había planeado su caída estaba allí, con miedo y desesperación, suplicando algo que aún no entendía. Pero la verdad era más profunda de lo que Alejandro esperaba. Javier no había actuado solo. Había sido manipulado por alguien más, alguien cuya traición iba mucho más allá de los negocios. Alejandro se quedó inmóvil, observando cómo el miedo humano se mostraba en un rostro que él había admirado y odiado al mismo tiempo. Al día siguiente, la televisión mostró noticias de último momento. Verónica había sido arrestada por fraude financiero, un escándalo que había destruido su reputación. Alejandro vio las imágenes con una mezcla de satisfacción y vacío. La justicia se estaba imponiendo, pero no llenaba el hueco que sentía en el corazón. Nada podía borrar la traición, la humillación pública, ni los años que había desperdiciado confiando en las personas equivocadas. Clara se acercó a él, con los niños a su lado, y le ofreció algo más que cuidado físico, una elección. No le ofrecía solo seguridad, sino también la posibilidad de renacer, de reconstruir su vida desde un lugar de amor y no de poder. Alejandro lo entendió en un instante. Podía elegir seguir siendo el hombre que había sido, encerrado en su mundo de riqueza y traición, o podía aceptar la vulnerabilidad y aprender a vivir de verdad. Esa elección dolía, pero también liberaba. Más tarde, mientras la noche caía de nuevo, Alejandro confesó un secreto a Clara. Le habló de sus miedos, de los errores que había cometido, de la culpa que había cargado por su propia ceguera. La mujer lo escuchó en silencio, sin juzgarlo, y por primera vez, Alejandro sintió que podía ser completamente visto, sin máscaras, sin armaduras. Esa aceptación era más poderosa que cualquier riqueza, más sanadora que cualquier reconocimiento social. Pero la historia no terminaba allí. Mientras Alejandro y Clara compartían un momento de calma, llegó una carta anónima. Con manos temblorosas, Alejandro la abrió. Dentro, un mensaje breve pero devastador. Alguien más sabe la verdad sobre el accidente. Alguien que cambiará todo lo que cree saber. Su corazón se detuvo por un instante. La traición no había terminado. La injusticia aún estaba viva. Lo que pensaba que había perdido o ganado no era ni la mitad de la verdad. Cada decisión, cada movimiento, cada confianza estaba a punto de cambiar. Alejandro comprendió que la vida, la verdadera vida, no era sobre controlar a los demás ni sobre acumular poder. Era sobre enfrentar la vulnerabilidad, aceptar los errores y decidir cada día quién se quería ser. La injusticia había tocado a todos a su alrededor, pero también había abierto una puerta que nadie le había mostrado antes, la de la transformación. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro se acercó a los niños, los abrazó con cuidado y luego miró a Clara. Sus ojos se encontraron, y sin palabras, entendieron lo mismo: nada volvería a ser igual. Ni su pasado, ni su familia, ni su propio destino. Mientras la lluvia golpeaba el tejado y el viento susurraba entre los árboles, Alejandro tomó una decisión silenciosa. No buscaría venganza por lo que había perdido. Buscaría justicia y verdad, no para castigar, sino para aprender. Y esa decisión,
aunque dolorosa y aterradora, era la que finalmente le daba poder real, poder de elegir, poder de cambiar, poder de vivir sin miedo. Y en ese instante, algo dentro de se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. Comprendió que la vida podía ser injusta, cruel incluso, pero también capaz de enseñar la lección más pura. La riqueza sin humanidad es nada, y la verdadera fuerza nace de enfrentar la vulnerabilidad con honestidad, amor y coraje. El amanecer trajo luz sobre la pequeña casa, sobre los niños, sobre la mujer que los sostenía, y sobre Alejandro Beltrán, que finalmente entendía lo que significaba vivir. La traición, la injusticia, la mentira, todo había llevado hasta ese momento de claridad. Pero aún había secretos por descubrir. Aún quedaba un giro que cambiaría todo lo que había conocido. Y cuando Alejandro vio la carta otra vez, supo que la historia apenas comenzaba. La historia de Alejandro Beltrán nos enseña que la verdadera riqueza nunca se mide por el dinero ni por los lujos que uno posee. Un hombre que lo tenía todo en apariencia, descubrió que sin humanidad, sin compasión y sin amor verdadero, la vida se vacía de sentido. La lección más poderosa que podemos extraer es que la fuerza real no nace de poder ni de control, sino de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender el dolor ajeno y de actuar con empatía. Alejandro aprendió que un gesto de cuidado, una mano extendida y una mirada sincera pueden transformar más que cualquier fortuna acumulada. El sacrificio también aparece como un hilo invisible que une a todos los personajes. Clara, la mujer humilde que lo acogió, mostró que el verdadero valor de una persona se encuentra en lo que da sin esperar nada a cambio. Su familia no tenía riquezas materiales, pero su generosidad, paciencia y dedicación crearon un espacio donde Alejandro pudo redescubrir su humanidad. Esta enseñanza nos recuerda que los sacrificios que hacemos por amor, por proteger a los nuestros, o por ayudar a otros, son los que verdaderamente construyen el legado de nuestra vida. No se trata de fama ni de reconocimiento, sino de un impacto silencioso que transforma corazones y cambia destinos. La justicia, aunque a veces llega tarde o de manera inesperada, es otro elemento central de la historia. Alejandro fue traicionado, engañado y dado por muerto, pero la verdad finalmente salió a la luz. Verónica y los socios enfrentaron las consecuencias de sus actos, no solo por un castigo externo, sino por la exposición de sus verdaderas intenciones. La lección aquí es que, aunque el mundo puede parecer injusto y cruel, la honestidad y la integridad siempre encuentran un camino hacia la verdad. La justicia no es solo legal, sino moral. Reconocer el daño, aceptar las consecuencias y aprender de los errores es lo que permite restaurar el equilibrio y sanar heridas. El amor de los padres, tanto explícito como implícito, también atraviesa toda la historia, recordándonos la importancia de los lazos familiares y afectivos. Alejandro se dio cuenta, demasiado tarde para algunas cosas, de que las promesas vacías y la ausencia de atención dejan cicatrices profundas. Pero al encontrar una familia que lo aceptaba por quien era y no por lo que tenía, entendió que el amor verdadero se demuestra con presencia, cuidado y protección constante. Esta es una enseñanza universal. La dedicación y el afecto sincero de un padre, una madre o un mentor pueden moldear vidas enteras y ofrecer un refugio frente a la adversidad. Finalmente, la historia nos recuerda que la vida es una serie de lecciones y que la transformación personal es posible incluso después de las peores traiciones y pérdidas. Alejandro aprendió que enfrentar la vulnerabilidad, aceptar los errores y elegir el camino de la humanidad y la compasión es mucho más valioso que aferrarse a poder y al ego. La verdadera fortaleza se encuentra en la humildad, en la capacidad de arrepentirse, de perdonar y de reconstruir. Este mensaje moral, poderoso y profundo, nos invita a mirar más allá de lo material, a valorar las pequeñas acciones de amor y sacrificio, y a entender que la justicia, la compasión y la humanidad son las piedras angulares de una vida significativa. En conclusión, esta historia nos deja un recordatorio que resuena con todos. El dinero puede comprar comodidad, pero no puede comprar bondad, respeto ni amor verdadero. La justicia puede tardar, pero siempre llega a quienes actúan con integridad. El sacrificio y la compasión tienen un valor eterno, y el amor de los padres y de aquellos que nos rodean es insustituible. Aprender a valorar la humanidad, a ofrecer cuidado sincero sin esperar nada a cambio, y a elegir la verdad sobre la mentira, permite que incluso los corazones más heridos se reconstruyan. Esta narrativa nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a preguntarnos si estamos construyendo riqueza verdadera, la que nace del corazón, del respeto y de la empatía hacia los demás.